Feliz mañana, amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros transmisión en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Hoy, un día después de las elecciones anunciadas el día de ayer, elecciones regionales en nuestro país 2017, los resultados para algunos ciudadanos no han sido favorables. Otros siembran cierta duda sobre lo que es un posible fraude, como lo ha manifestado la oposición venezolana, quienes desconocen estos resultados. Sin embargo, el tema internacional también es importante y recordemos que, por ejemplo, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también tenía un interés particular sobre lo que iba a pasar en las elecciones o buscar esta vía democrática para una solución en el país. Es por ello que el día de hoy vamos a entrevistar a Carlos Luna, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela y también internacionalista, para que nos pueda dar todas esas incidencias, el compromiso que existe también de parte de los ciudadanos quienes ayer se expresaron y algunos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que daban como ganador al Partido Socialista Unido de Venezuela en 17 estados, en 13 estados del país y 5 gobernaciones de la oposición venezolana, aún por definirse el estado Bolívar. Queríamos saber, profesor, cuáles son sus impresiones, cuáles son las conclusiones además de estos resultados que se dieron ayer y cómo va a incidir esto en el aspecto internacional en materia de derechos humanos, que eran las denuncias que se hacían desde diferentes organismos sobre la situación en nuestro país. Bueno, Andrés, en primer lugar, muchas gracias a BPI por la oportunidad de poderme expresar en esta oportunidad, decirle en una primera ocasión al pueblo venezolano que ha dado una demostración fehaciente de democracia, de lucha por la libertad, de tratar de hacer que las controversias sean dirimidas en paz, en libertad, en el marco del Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. Sin embargo, desafortunadamente tenemos que decir que ayer fue una demostración más del talante poco democrático o nada democrático del gobierno nacional y del Consejo Nacional Electoral, que en vez de funcionar como un árbitro electoral, un árbitro imparcial, donde las partes puedan confiar, ha actuado más bien como la oficina electoral del gobierno de Nicolás Maduro, acentuando lo que yo he repetido en muchas oportunidades, que es una autocracia competitiva. Una autocracia competitiva es un concepto nuevo de la politología y es un concepto que ha sido tratado en los últimos años por varios autores, donde se trata de dar una percepción de democracia desde el punto de vista eminentemente electoralista, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, estos gobiernos que son autocracia competitiva no muestran un rendimiento eficiente y efectivo respecto a la calidad de esa democracia, porque no respetan la Constitución, porque no respetan el Estado de Derecho, porque no respetan la división de poderes, porque más bien se trata de ayudar y apoyar a un gobierno a que permanezca en el poder utilizando cualquier tipo de triquiñuela o de atajo legal y constitucional para verdaderamente permanecer en el poder y no respetar las libertades, no respetar los derechos humanos y no respetar la libertad de expresión, información y pensamiento. Esto es fundamental que lo entendamos de esta manera para ver la posibilidad de una reacción de la sociedad internacional. ¿Y el por qué? Porque el gobierno está buscando un oxígeno, una validación de la sociedad internacional, y bien lo decían ayer para ellos no hubo incidencias negativas dentro del proceso, no hubo ventajismo, sino más bien insistieron en posicionar el mensaje de que gracias a la Asamblea Nacional Constituyente y gracias a lo que fue la acción del presidente Maduro y la acción de esa Asamblea Nacional Constituyente para convocar a unas elecciones regionales, fue que se alcanzó la paz. ¿Cuál es la verdad alternativa a eso que trataron de posicionar? Que eso era un proceso eleccionario que estaba retrasado, un proceso eleccionario que no es la Asamblea Nacional Constituyente la que lo convoca, sino que lo manda la Constitución de 1999 y que dado que no le daban las cuentas al gobierno nacional, entonces lo postergó lo más que pudo, así como el referendo revocatorio presidencial, y que verdaderamente lo que se hizo fue violentarle los derechos políticos una vez más a los venezolanos. Por eso es mi percepción muy personal y muy particular que se ha acentuado la posición de una autocracia competitiva en Venezuela. Se ha abusado de los derechos constitucionales de los venezolanos, de los derechos políticos,
político y que ahora hay más razones que nunca para que la sociedad internacional presione al gobierno venezolano, porque ha dejado una vez más patente que no es una democracia y que en Venezuela no hay libertades, o que por lo menos está en una disminución, en caída libre de esas libertades. Ahora bien, de nada va a servir la presión internacional si al mismo tiempo no se acompaña con una presión nacional, con una movilización ciudadana, con una movilización popular y con un liderazgo que verdaderamente esté a la altura del compromiso que se le presenta, que no solamente es dar explicaciones, sino es dar alternativas, es darle salida a todo lo que es la rabia, a todo lo que es la ira, a todo lo que es la desazón de los venezolanos, quienes se movilizaron a lugares hasta recónditos, que de nada tenían que ver con su zona de confort y con su centro electoral tradicional, y que aún así participaron de un proceso electoral que para todos era terriblemente desigual. Ahora, profesor, ¿cómo lograr eso? Ya habla de una autocracia desde parte de esta dirigencia oficialista, pero desde la oposición, porque fíjese que menciona o destaca en este caso la falta de liderazgo que puede existir. Muchos se negaron a ir a este proceso de votación. El ejemplo de María Corina Machado, que es participante o representante de esta organización 20 Venezuela, e incluso algunos partidos como Alianza Pueblo tampoco se sumaron a estas elecciones regionales. Ahora la oposición desconoce en este sentido las elecciones, las califica como un fraude. ¿Cómo llamar e incentivar? Y después de esto llaman a una protesta. ¿Cómo incentivar a aquel venezolano descontento desde hace algunos meses, luego de las protestas que dejaron incluso a fallecidos, a personas asesinadas? ¿Cómo incentivar nuevamente a las calles? ¿Cómo lograr que el ciudadano vuelva a las calles nuevamente después de este descontento y que se hayan visto estas situaciones en lo particular desde la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, simple y llanamente hay que entender una cuestión en particular, que es que la Mesa de la Unidad tiene que estar a la altura de este compromiso ciudadano, pero al mismo tiempo yo quiero ser total y completamente objetivo. No quiero entrar en una diatriba que fomente aún más a la desmovilización de la gente y que incentivar lo que se conoce con el fenómeno de la desesperanza aprendida. Porque lo que pasa en Venezuela es que hay desesperanza aprendida. El gobierno más allá de lo que quiere de ganar elecciones es derrotar la moral, la ética y la esperanza de cada venezolano que crea que se pueda resolver los problemas en paz, en libertad y en democracia. Eso es lo que ha acompañado a una crisis social, a una crisis económica y a una crisis política muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que creo? Es suficientemente negativo el hecho de decir, que darle la razón al abstencionista que se presentó ayer, en el sentido de que ese abstencionista diga, bueno, te lo dije. Se dan cuenta que no podían ir al proceso eleccionario. Eso no es suficiente, porque más allá de eso, ¿cuál es la propuesta de ese abstencionista? ¿Cómo se busca la salida ciudadana? Y para aquel que participó, verdaderamente no se siente verdaderamente representado por esa gente que fue electa o la que no fue electa en ese proceso eleccionario del día de ayer. Fueron 5 gobernaciones, todavía pueden ser 6. Ahora, el tema es, más allá de eso, ¿podemos seguir adelante con un proceso presidencial, con un proceso electoral donde salgan beneficiados todos los venezolanos? Los venezolanos se sienten representados verdaderamente por esas alternativas democráticas, por ese mensaje. Yo creo que la oposición venezolana también ha sido muy, muy miope. Digamos que todavía seguimos jugando en un tablero eminentemente democrático, cuando verdaderamente al ser una autocracia competitiva, el enemigo es difuso, el enemigo se desdobla, el enemigo te plantea batallas paralelas en diversos tableros de juego, y pareciera que la oposición venezolana todavía no entiende que la única forma de poder combatir a una autocracia competitiva es haciendo que toda amenaza pueda ser creíble, es decir, que su costo político sea tan alto que le permita negociar verdaderamente una eventual salida, y eso solamente es posible con movilización popular, y eso solamente es posible también participando en elecciones, porque, nos decían en el día de ayer, como te comentaba, abstencionistas que nos decían, bueno, se los dije, se dieron cuenta, para eso fue que participaron. Pues
que esos abstencionistas me digan de qué otra forma, porque yo estoy seguro que tampoco ellos quieren violencia, que ellos tampoco quieren muerte, que ellos tampoco quieren conflicto, porque uno trata precisamente de vivir en paz, en armonía y en progreso. Pero, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? Y al mismo tiempo creo que se comunicó muy mal el proceso de ir a las elecciones regionales. Eso desmovilizó a muchas personas. Eso es una cuestión que la alternativa democrática tiene que asumir, porque, por ejemplo, la regla fundamental de la alternativa democrática en el pasado reciente siempre ha sido dar anuncios total y completamente coherentes y consensuados entre todos los miembros de la alianza opositora. Pero el secretario general de Acción Democrática salió jugando una suerte de posición adelantada, diciendo que iban a ir al proceso eleccionario regional. Pues cabría preguntarse, ¿eso fue verdaderamente validado y consultado previamente con las bases? ¿Eso fue verdaderamente consustanciado de esa manera? Pues tenemos que entender y suponer que no, y eso obviamente tuvo una repercusión, aparte del ventajismo electoral, aparte de todo eso, tuvo una reacción bastante negativa en muchos venezolanos. Profesor, hablaba del ventajismo electoral. Una de las irregularidades o digamos normas que tenía el CNI que modificó fue el tema de la observación internacional, que quizás en las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2015 esto pudo ocasionar de que estas elecciones se realizaran en transparencia. Sin embargo, en esta oportunidad ya manifestaban los dirigentes opositores que lo que había era acompañamiento más no observación internacional. Incluso hace minutos veíamos declaraciones desde el Consejo Nacional Electoral de este grupo de expertos en el área electoral escogidos por la propia autoridad del CNE de Latinoamérica, que fueron los únicos que pudieron constatar este proceso. Antes incluso de que ocurrieran estas elecciones, la oposición ya había manifestado que habían unos expertos encargados del fraude y alertaban sobre esta posible situación. Ya una vez que se conocen estos resultados y que digamos no hay vuelta atrás porque efectivamente ya se realizó, ya se llegaron a unas conclusiones, ¿qué pudiese pasar o qué acciones tomar ya en el ámbito internacional, tomando en cuenta estos aspectos? Mira, Andrés, lo que tú me preguntas, simplemente yo tendría que contestarlo primero desde un punto de vista eminentemente académico, estableciendo la diferencia entre lo que es observación internacional y lo que es acompañamiento internacional, que son parecieran sinónimos, pero son cosas total y completamente diferentes. Cuando hablamos de observación internacional, hablamos de un proceso técnico, profesional, específico, donde representantes internacionales bajo un estatuto que existe en la Unión Europea y que existe también en lo que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos, de la misma manera, tengo que decirte que eso es un documento internacional y que cubre todas las diversas fases del proceso eleccionario. Es decir, esas delegaciones vienen antes, durante y después del proceso para garantizar de que todo esté en regla y en contacto con las partes que están compitiendo en este proceso electoral. El proceso de acompañamiento internacional es espasmódico. Y es dirigido por el mismo Consejo Nacional Electoral, que es el que dice dónde puedes entrar, en qué fase puedes acceder y en qué fase no puedes acceder a la observación del proceso. Es decir, el mismo árbitro se paga y se da el vuelto. Es como decir, bueno, yo sé qué espectadores entran a mi estadio o qué espectadores no van a entrar. Y eso precisamente no va en línea con la imparcialidad propia que tiene que tener el proceso. Pero al mismo tiempo te voy a decir una cosa, y va a sonar muy criollo y muy malo. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Y te lo digo en términos criollos para decirte que la Mesa de Unidad Democrática sabía que estas condiciones estaban. La Mesa de Unidad Democrática y todos sus representantes sabían que estas eran las condiciones, y yo era de los que decía, y creo que lo conversamos tú y yo en algún momento a través de BPI Internacional, que había que exigir condiciones. No solamente era ir al proceso eleccionario, sino exigir condiciones de equidad y de competencia electoral equitativa para que de esa manera se pudiera concurrir y pudiera respetarse y valorarse la soberanía popular expresada a través del voto de todos y cada uno de los venezolanos. Por ejemplo, no es posible bajo ninguna circunstancia que se hagan denuncias post facto
porque nada de eso, o sea, podría decirle cualquier ciudadano a la gente, bueno, pero tú no sabías que eso era así, precisamente dónde está tu exigencia. Y muchos me comentaban, bueno, pero es que ganamos las elecciones en el 2015 con ese mismo Consejo Nacional Electoral, las elecciones parlamentarias, pero es que de 2015 a 2017 ha pasado mucha agua por ese río. La situación económica, política y social del país es totalmente distinta, y además es subestimar al contrincante, es subestimar al gobierno nacional en el sentido de que no aprende de las experiencias. Precisamente esto ha sido producto de que el gobierno nacional y sus líderes políticos aprendieron del error y trataron de resguardarse de alguna manera de esta cuestión. A nivel internacional, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar te digo que creo que va a haber una presión mayor desde el punto de vista internacional por todo lo que está pasando. Creo que eso te lo decía al principio de la entrevista. En segundo lugar, pareciera que los procesos de confianza entre las partes para un proceso eventual de negociación política se cierran total y completamente. Creo que lo del proyecto de República Dominicana se cierra porque prácticamente da la sensación de que estamos negociando con un actor que no va a respetar en ningún sentido los acuerdos, sino que más bien va a procurar sistemáticamente violentarlos. Y la última cuestión, y es lo que menos esperamos y que menos queremos, es que la violencia política se puede incrementar si existe un proceso de organización de parte de esos sectores radicales que puedan pensar que ya la vía democrática está total y completamente cerrada y que hay que buscar otros caminos que obviamente ninguno de nosotros queremos. Y lo dije con el colega, tu colega Eduardo Rodríguez Yoliti la semana pasada, una semana antes de este proceso eleccionario. Creo que aquí pierden todos con este resultado que se dio hoy. Pierde la Mesa de Unidad Democrática porque pierde confianza aún más y que pierde mayor legitimidad ante sus partidarios. Pierde el proceso en general y la situación política en Venezuela porque agrava el conflicto político y cierra los canales de comunicación y de entendimiento para una eventual negociación. Pero pierde también el gobierno porque más bien, ¿cómo va a justificar que en 6 semanas no se logró llegar a los 8.080.000 votos que sacaron en la Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, que deja un velo de incertidumbre generalizada este proceso eleccionario del día de ayer. Ahora, sí, como usted manifiesta, profesor Carlos, efectivamente la oposición o los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática sabían de estas posibles consecuencias. ¿Quién es el defraudado? ¿Quién es el defraudado? Al final de cuentas creo que el defraudado verdaderamente es el ciudadano, pero al mismo tiempo creo que todos aquí salimos derrotados en algún sentido. ¿Por qué lo digo? Porque queda para el estudio, queda para el inventario el hecho de reflexionar si verdaderamente nosotros como venezolanos estamos siendo buenos ciudadanos. Porque desgraciadamente la desesperanza aprendida hizo que mi teléfono celular desde las 4 o 5 de la mañana estuviera repicando, y el mensaje sistemático que me decía la gente es: me voy del país, aquí no hay más nada que hacer, tengo que buscar mejores horizontes. Entonces ahí es donde yo digo, ¿quién es verdaderamente nuestro enemigo? ¿Nuestro enemigo es Maduro? ¿Nuestro enemigo es el gobierno nacional? No, nuestro real enemigo son 3. Es la desesperanza, es el inmediatismo del venezolano que cree que las soluciones van a ser rápidas y totalmente absolutas en un momento dado, y el tercero es el individualismo ultranza, donde crees tú que nada más por tener dinero para poderte ir del país hace que la mejor salida sea Maiquetía, antes que luchar por tu propio país, por tus propios valores, por tus raíces, por tu ambiente. No por tu zona de confort, sino simplemente por todo lo que representa tu país, tu esencia. Y es el creer simplemente que siempre vas a estar mejor afuera. A este Parlamento, se descarta su reunión, o al menos al momento, según las declaraciones que nos decía, su reunión con el primer mandatario, con Vladimir Putin, pero sí se iba a reunir con algunos parlamentarios de Rusia. ¿Qué se puede esperar después de este encuentro? ¿Hay expectativas positivas? Recordemos que esto también iba a ser un exhorto en el que se iba a discutir la situación de Venezuela y el respeto a las autoridades, es decir, a los poderes públicos, a la Asamblea Nacional Venezolana y a los poderes y su constitución.
también a propósito de eso quería mencionarle y hacer la segunda pregunta en relación a esta situación de elecciones. Ya el gobierno había ratificado que estos gobernadores electos, es decir, 5 de la oposición entre ellos, tenían que juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pudiese pasar o ser estos temas, estos puntos de debate en esta reunión o en este encuentro internacional pautado para Rusia esta semana? Mira, yo soy promotor y defensor a ultranza porque dentro de la Comisión de Política Exterior, al mando del diputado Luis Florido, ayudamos y compartimos y exhortamos a esa iniciativa. Creo mucho en la diplomacia subnacional, creo que en la diplomacia parlamentaria como un mecanismo de presión a los poderes ejecutivos de los respectivos países, porque verdaderamente son los parlamentos los que cuentan con la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio como cuerpo de representación popular. Por esta razón creo que es fundamental el esfuerzo del presidente de la Asamblea Nacional actual, el diputado Julio Borges, en que pueda participar de esta iniciativa. Sabemos de los impedimentos que ha puesto el gobierno venezolano históricamente, sobre todo cuando gana la Asamblea Nacional la oposición venezolana, para permitir el acceso a los recursos para que los diputados puedan viajar. Aún así, creo que es importante que se insista en la presión, que se insista en el hecho del no respeto de la soberanía de la Asamblea Nacional Venezolana, el irrespeto constante y sistemático del control y equilibrio de poderes por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y creo que esto no puede parar. Aquí hay que aprender a caminar y a comer chicle. Aquí no hay que detener los procesos, aquí hay que continuar los procesos a pesar de las adversidades, y creo que esto va a ser importante, y creo que se tiene que hacer énfasis en la diplomacia parlamentaria y en la diplomacia política de la Mesa de Unidad Democrática y como representante de un poder público como es la Asamblea Nacional, en hablar directamente con países claves como Rusia y países como China, que son el verdadero sostén de esta autocracia competitiva venezolana, y que todavía lo que hay que tratar de garantizarle que eventualmente en un cambio político, en una transición política en Venezuela, se le va a garantizar sus inversiones y se le va a respetar lo que es el principio del pacta sunt servanda, o todo lo pactado será cumplido por parte del gobierno venezolano, sea quien lo ocupe la silla presidencial en Miraflores. Eso en primer sentido. Y en segundo sentido, creo que es fundamental entender que la máxima autoridad del país y lo que está en vigencia es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Esa Constitución hace que necesariamente los gobernadores electos en el día de ayer sean juramentados por las asambleas legislativas regionales de cada uno de sus estados. La Asamblea Nacional Constituyente no cuenta con legitimidad, entonces hay que ser coherente en el discurso y en la acción política, y por esa misma razón es que te digo que sería un craso error y terminaría sería la guinda del helado de que la alternativa democrática y los gobernadores electos de esa alternativa democrática, sean 5, sean 10, sean 15, o sean los que sean, admitan y se sometan a la autoridad de una Asamblea Nacional Constituyente que no es legítima y que debidamente no cumplió con los requerimientos constitucionales para ser vigente. ¿Cómo pudiese incidir en el respaldo o no de la comunidad internacional de este encuentro de la Reunión Interparlamentaria Mundial después de obtenerse estos resultados en las elecciones regionales? No, yo creo que lo que hay es que exponer definitivamente que no se cumplieron con las reglas, no hubo una competencia electoral legítima y totalmente equitativa, y que por supuesto esto es una más de las tantas violaciones a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro, y ese es el proceso de desenmascaramiento de un proceso que pretende hacerse sentir como democrático, pero que genuinamente no lo es. Yo lo que creo sinceramente es que la alternativa democrática tiene que entender, y el pueblo venezolano y la ciudadanía venezolana tiene que entender, que esto no es un proceso de corto aliento, que no es un proceso inmediato, sino que es una carrera de fondo, es un maratón donde el que más resista y el que más sea coherente entre sus pensamientos y su acción es el que va a triunfar. Muchísimas gracias, profesor. Escuchaban las declaraciones del internacionalista Carlos Luna. Él nos daba sus impresiones, expectativas y la incidencia de la comunidad internacional luego de conocerse estos resultados en las elecciones regionales 2017. Hoy, un día después, estas son algunas de las impresiones que nos dan algunas autoridades y voceros especialistas de Venezuela. Desde Caracas reporta Andrés Fornerino para BPI TV.